noches, sea usted bienvenido a su programa. Estamos listos para analizar las noticias destacadas junto a Julio Talamonti. ¿Cómo está, Julio? Buenas noches. Muy buenas noches, Sandy. Es un placer saludarte, así como es un placer saludarle a usted. Efectivamente, listos para empezar con los tres análisis del caso. Y es que el primero de ellos tiene que ver con aquello que aparentemente sucedió en cuanto a responsabilidades para el tema de la erupción del volcán de fuego hace ya más de 2 años, Sandy. Así es, este es uno de los temas que estaremos tratando y el resto se los presentamos en nuestros titulares. Juzgado resolvió falta de mérito para el exsecretario de la Conred, Sergio Cabañas. Ministerio Público asegura que apelará la decisión. Presidente de la ANAM pide a los alcaldes evitar aglomeraciones en sus municipios ante el aumento de casos de COVID-19. El desarrollo y aprobación de vacunas contra el coronavirus continúa en tiempo récord. Algunas personas son escépticas. Analizamos si debemos temerle a las vacunas anti-COVID-19. Ministerio de Desarrollo Social inició con la entrega de alimentos en Villanueva para familias afectadas por la pandemia. Más de 500,000 turistas han ingresado al país desde la apertura del aeropuerto La Aurora, según datos del INGUAT. El Ministerio Público presentó un caso de corrupción ocurrido entre 2012 y 2015. La estructura criminal era integrada por exfuncionarios y empresarios. El Ministerio Público pidió a un juez penal de Zacatepeques que Sergio Cabañas, exsecretario de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres Conred, y otras personas quedaran sujetas a una investigación por una supuesta negligencia cometida por la institución que pudo haber salvado decenas de vidas ante la erupción del volcán de fuego en el 2018. La Fiscalía a cargo del proceso responsabilizó a los 13 sindicados, entre estos a Cabañas, del fallecimiento de 198 personas y la desaparición de más de 300. En esta primera declaración, el juez, después de analizar el expediente, resolvió una falta de mérito a favor de los 13 sospechosos. A criterio del profesional del derecho, los indicios criminales presentados por el Ministerio Público son insuficientes para demostrar que Cabañas y los otros sindicados cometieron un acto en contra de la ley que provocaron la muerte de aproximadamente 200 personas durante la erupción del coloso. El Departamento de Prensa del Ministerio Público informó que la institución no comparte la resolución emitida por el juzgador. Ante esto, ya se presentó la apelación que nos faculta la ley para revertir ese fallo judicial. Bueno, ahí lo tiene usted. Es que este fue un tema realmente impactante para Guatemala en el año 2018, pero hoy, Sandy, de una manera judicial se dicta una falta de mérito. Ya vamos a explicar con mayor detalle a qué se refiere con esto de la falta de mérito, pero una vez más, en todo caso, vemos aquí algo que es preocupante. O el Ministerio Público está haciendo acusaciones por hacerlas aún sin tener alguna base, o simple y sencillamente no las sabe demostrar ni sostener ante lo que es una audiencia oral y pública, porque igual todos los casos parecen caerse, ¿no? Así es, Julio, porque recordemos que cuando se tiene una acusación que se pueda ir respaldando, que tenga pues los indicios suficientes para poder ordenar que se continúe investigando, hay un plazo que por ley son 3 meses, Así ¿no? es, 3 meses, correcto. Pero a veces tarda un poco más. Entonces, es un tiempo en el cual el Ministerio Público puede ir reforzando aún más esa acusación. Pero que a la primera se caiga es preocupante. Quiere decir que no había caso, y entonces ahí lo preocupante es cómo entonces vienes y acusas a alguien cuando no hay un caso. Vamos con unos datos para hacer, Adelante, por favor, un contexto sobre este tema. Y es que escuche usted, por favor, muchas gracias. Una de las últimas y más recordadas tragedias naturales que vivió Guatemala fue la erupción del volcán de fuego en el año 2018, la cual, como recordaremos, costó la vida lamentablemente a más de 300 personas. Por esta situación, Sandy, el Ministerio Público abrió en su momento una investigación penal en contra de 13 personas realmente, entre ellas el exsecretario general de Conred, Sergio Cabañas. Esta semana, en audiencia penal, y luego de conocer las supuestas evidencias presentadas por el Ministerio Público, el juez contralor decidió dictar la falta de mérito. Quiere decir que
que no hay causa y que el caso ahí termina, ahí fenece. La falta de mérito precisamente significa en lo penal que no existe suficientes indicios, investigación o evidencia que pueda ligar a una persona supuestamente responsable con el hecho delictivo que se le imputa. Y entonces aquí simple y sencillamente, aunque el Ministerio Público tiene la opción, llamémosle así, de presentar un recurso para alguna apelación a esta resolución, el caso ha terminado. Así es, Julio. Vemos entonces esta situación que se registra y que la falta de mérito se dicta en la misma. Es oportuno preguntar la prueba científica que puede existir en este caso, porque creo que sería una de las principales cuando estamos acusando a alguien, porque qué duro es recibir una acusación. ¿Y sabes por qué? Sí. Porque muchas personas se quedan con que una persona es investigada por una situación y luego no todas se enteran de que no hay motivo para investigarla y para algunos ya existe la condena social incluso. Entonces es muy delicado porque estás jugando también con la honorabilidad de una persona, ¿no? Con la vida, con el honor. Exactamente. Al final de cuentas, Sandy, cuando hablamos de la prueba reina dentro del derecho procesal guatemalteco, la prueba reina aquí es la prueba testimonial. Y la prueba testimonial es la más débil de todas las pruebas. ¿Por qué? Porque es lo que dice una persona contra la palabra de otra persona. En cambio, la prueba científica, por ejemplo, en el tema este de Sergio Cabañas y de todos los demás imputados supuestos que pudieron haber habido acá. Bueno, miremos las acciones. ¿A qué horas fue la erupción? ¿Cuáles fueron las acciones que se hicieron o qué era lo que se sabía anteriormente? Veamos las llamadas, los mensajes telefónicos, veamos horarios, comparemos estas situaciones y veamos también en el campo qué es lo que dictaban en todo caso los informes médicos forenses y de peritajes especialistas en este tema. Si la orden de Conred fue rápida, fue oportuna, fue efectiva, fue eficiente, fue eficaz, todo esto probablemente era fácil de poder determinar, pero bueno, hoy en todo caso vimos que esto no es así y entonces preocupa el hecho también de que se lleve a alguien a audiencia sin ninguno de estos elementos. Es preocupante, Julio, pero vamos aquí con otros datos que también se tienen, porque ¿por qué entonces hay esta acusación? Y quisiera que tú nos pudieras ir adelantando, Julio, por favor. Claro, Sandy, con mucho gusto. Sergio Cabañas, recuerde usted, fue vinculado a una investigación relacionada con el manejo de la emergencia de la erupción del volcán de Fuego. Según el Ministerio Público, el exfuncionario encargado de Conred era responsable de los delitos de homicidio culposo e incumplimiento de deberes. Importante señalar que los desastres naturales están a la orden del día en un país de tan alto riesgo a ellos como Guatemala, por lo que Conred, definitivamente sea quien sea el encargado de esta institución, debe fortalecer el proceso de prevención. El manejo de riesgos y desastres naturales y antropogénicos debe ser uno de los pilares del Sistema Nacional de Seguridad, pero hoy por lo menos podemos decir en beneficio de Sergio Cabañas, que al final de cuentas, como tú bien lo dices, había sido ya desde hace 2 años pues mencionado, indicado en esto, y al final de cuentas también se hace un daño a su honorabilidad, digamos, a su carrera y todo, que no se logró, por lo menos de una forma fehaciente, científica, y que no dejara lugar a dudas por parte del Ministerio Público el hecho de que haya existido alguna responsabilidad de parte penal por parte de él. Así que, bueno, ahí está el resultado. Así es. Pero hay que estar pendientes porque el Ministerio Público, al parecer, pues va a solicitar que se pueda reconsiderar esta decisión del juez, así que ojalá que puedan presentar pues ya una prueba más fuerte para poder continuar con estas investigaciones y que no solamente se esté dilatando un proceso que puede afectar a una persona porque no se tienen las pruebas suficientes. Recordemos algo muy importante y es que en este caso también los acusados presentaron sus pruebas de descargo por los señalamientos que se le hacía en cuanto a que no se dio una alerta oportuna para que las personas se evacuaran. Se mencionaba desde hace tiempo que sí se había hecho la alerta y bueno, todo esto lo tomó en consideración el juez y por eso dicta falta de mérito. Vamos a la pausa, Julio. Así es, Sandy, sea como sea, y con esto finalizamos, sea como sea, igual, las 300 personas desaparecidas y los más de 300 fallecidos al sumarlos con estos otros, igual, ahí están, y esto es lamentable. Ahora sí, perdona, vamos a la pausa. Vamos al corte, pero regresamos enseguida porque estaremos hablando acerca de las aglomeraciones en alcaldías. Me parece bien, evitemos esas aglomeraciones. ¿De qué hablamos? Ya lo sabrá en un momento cuando regresemos, porque recuerde algo, somos a la medida.
Pese a las recomendaciones de salud, hay corporaciones municipales que están promoviendo los eventos masivos, resaltaron autoridades de ANAM. Lo único que podemos hacer directamente es la recomendación y pedirle a todos los alcaldes que se eviten de promocionar este tipo de actividades. Hay alcaldes que lo han hecho y la población no ha entendido, sino que ha salido haciéndolo, y entonces pues eso ya escapa a lo que es el control de las municipalidades. Pero es lamentable de que hayan algunos consejos municipales y municipalidades, alcaldes municipales, que autoricen y aprueben, y no solo autoricen y aprueben, sino que promuevan este tipo de actividades. Bueno, ahí tiene usted este llamado del presidente de la ANAM. Yo creo que también es oportuno, en todo caso, hacer un llamado a todos los alcaldes de la ANAM para que puedan utilizar mejor la tecnología y tal vez este tipo de reuniones tenerlas a través de alguna plataforma digital y no de manera presencial, a efecto de dar el ejemplo, inclusive desde allí mismo, ¿verdad, Sandy? Totalmente, Julio. Yo creo que esto aplicaría para todos los funcionarios y políticos que puedan utilizar la tecnología, porque sabemos que siguen manteniendo reuniones con distintos grupos, a veces más de alguno, pues bueno, le estorba la mascarilla, se la quita, y al final es un riesgo que todos están asumiendo. Es una constante, y aparte de eso, pensemos en algo, en las familias de cada uno de ellos. Así es, pero fuera de ese comentario y observación, que creo que es muy importante decirlo para todo este tipo de situaciones de coordinación virtual en este momento de la pandemia, es importante también el hecho de que pueda haber una conciencia en 340 corporaciones municipales de que este no es el momento preciso para venir, reunirse, organizar algún tipo de evento, ya sea navideño o de fin de año, porque lo que hay que preservar ante todo es el bien común, en este caso traducido en forma de salud. Totalmente, Julio. ¿Y qué te parece si damos pasos a los datos también? Me parece muy bien, Sandy, claro que sí, nuestra producción ya está lista, y vea usted lo siguiente, por favor. Existen corporaciones municipales que no están teniendo precisamente, Sandy, el cuidado de prever todo tipo de evento masivo o de aglomeraciones para estas fiestas de fin de año. Es de recordar que el peligro de contagio ante el COVID-19 está en un momento álgido, y esto debido, entre otros, a las celebraciones y al relajamiento de las medidas preventivas por parte de la población guatemalteca. Desde la ANAM, su presidente, el alcalde Miguel Ovalle, lanzó un llamado público para que las corporaciones municipales puedan actuar con la responsabilidad necesaria. El poder local es muy importante en toda política de Estado, pues contribuye al mantenimiento de la gobernabilidad y de la gobernanza. En este caso, el poder local es vital para tratar de mantener el control territorial en cuanto al tema de salud, manteniendo ese municipio aislado, manteniendo ese municipio sano. Pero si damos un poquito de libertad, como suele pasar aquí en Guatemala, esa libertad se convierte en libertinaje. Das la mano y toman el brazo completo. Hay que tener cuidado con esto. Así es, Julio, y en especial porque estamos en una etapa que es crucial, en una etapa también crítica, porque solo en las últimas horas, el último reporte del Ministerio de Salud da a conocer que son más de 700 los contagios registrados durante las últimas 24 horas. Entonces, hace pues ya 48 horas eran 500 y algo de contagios, ahora son 700, y la pregunta es, ¿cuánto más van a subir los mismos? No, y usted recuerde algo, es decir, y eso lo hablamos aquí hace 2 noches en A la Medida, estadísticamente también van subiendo la ocupación de camas de todo tipo, incluyendo las de uso intensivo en nuestros hospitales nacionales. Subió de un 80% la ocupación a un 86%, y esto sigue todavía increciendo. Esperemos, al final de cuentas, aunque no se esté hablando a diario de este tipo de situaciones, recuerde una situación, son ya más de 4,000 personas que han perdido la vida a causa del COVID-19 aquí en Guatemala. Esto para nada es un juego, la vacuna ya es otro tema, inclusive hablaremos de ella en el tercero de nuestros temas, pero hoy por hoy lo que compete es lo que decíamos anoche precisamente, cuidarnos con responsabilidad. Totalmente, Julio. Entonces, por eso hacemos hincapié en estas reuniones que se puedan ir presentando,
que también es muy común que pues, se puedan realizar algún tipo de convivencia y cuestiones así. Sabemos que se busca poder agradar, por ejemplo, a las personas con las cuales tienen pues, mayor contacto en el tema laboral, por ejemplo, las municipalidades, a lo mejor con los colaboradores, pero hay otras formas de poder reconocer también el trabajo que se ha hecho durante un año y de esta manera también, tomando en cuenta la pandemia, poder evitar las aglomeraciones, buscar siempre el uso de la mascarilla, el distanciamiento social que se pueda mantener, si va a ser una reunión que es estrictamente necesario, bueno, que sea grupos reducidos, especialmente si puede usted buscar un lugar al aire libre, donde se mantenga este distanciamiento, donde se tengan las medidas y que se pueda estar recalcando también cada uno de los participantes, es otro de los puntos que se podría tomar en consideración. De lo contrario, está la tecnología, bien apuntaba Julio. Está la tecnología, que es lo mejor en este momento. Nosotros entendemos, hablemos aquí muy claramente, ya en un lenguaje más coloquial y chapín, el hecho de que estas son fechas de celebración, son fechas de tradicionales convivios, pero no es el momento, es decir, mejor evitemos uno o los convivios que sean, pero mantengámonos con salud, mantengámonos sanos y mantengamos sanos también a los miembros de nuestra familia. Quiero pedir a la producción de La Medida que pongamos y compartamos otros datos en pantalla, Sandy, porque fíjate, este es un momento decisivo para el futuro de nuestro país ante la amenaza de la pandemia. Se debe decidir entre la reducción de contactos o, en todo caso, las aglomeraciones. Podría ser un buen momento para reactivar, yo no digo que no, el turismo nacional, pero ojo, porque este hecho también conlleva un alto nivel de riesgo de contagio. Va a ser muy difícil, Sandy, tratar de controlar las reuniones familiares y las reuniones de amigos. Sin embargo, las municipalidades también, de manera eventual, pueden aplicar allí mismo sanciones administrativas a quienes en lo particular lo hagan, porque al final de cuentas, recordemos, el bien común es más importante. Por su parte, también el gobierno central puede y debe colaborar con las municipalidades a través de una campaña masiva de sensibilización sobre el tema, que sea continua por todos los medios posibles, electrónicos, digitales, radiales, televisivos, a efecto de que el mensaje llegue y la conciencia se cree dentro del colectivo guatemalteco. Totalmente, Julio. Bueno, esta es la situación de recomendación que se hace para todas las personas, en especial entonces hablamos de las corporaciones municipales, porque se han ido observando distintas reuniones donde pues se mantiene ese riesgo. Así que ojalá que se asuma con responsabilidad las mismas y que puedan así los líderes pues dar el ejemplo y hacer cumplir también estas medidas de bioseguridad, porque recordemos que estamos en la segunda ola de crecimiento de casos de COVID-19, exactamente. Eso es lo que esperamos, Andy. Así que ahora sí demos por finalizado ese tema y pregunta, Sandy, para ti, y con esto vamos a la pausa. ¿Hay que tenerle miedo a la vacuna del COVID-19? Todo lo nuevo al final creo que nos genera miedo, pero vamos a analizar este tema después de la pausa. Me parece muy bien, Sandy. Ya sabe usted que a esta hora acá por TN23 nosotros somos A la Medida. El Reino Unido fue el primer país europeo en recibir la vacuna contra el COVID-19. Sin embargo, dicho gobierno busca apoyar a otros países para que tengan dicho insumo médico. Tal es el caso de Guatemala. Por ello, aparte del mecanismo COVAX de la OPS, se plantea que nuestro país pueda obtener dosis adicionales de una de las vacunas en el mercado. Esto incluye financiamiento para que se pueda obtenerlas. Estamos continuando a trabajar y hablar con funcionarios aquí sobre la posibilidad de más vacunas de AstraZeneca. Una importante ventaja de AstraZeneca es la temperatura por el movimiento de la vacuna. Por algunas, la temperatura necesita ser muy frío. Las vacunas son muy buenas, pero el movimiento es un poco difícil. Pero por la vacuna de AstraZeneca no necesita una temperatura muy fría. Entonces es un poco más fácil mover a países como Guatemala. ¿Está en evaluación para el apoyo de ese tipo de vacuna para Guatemala? Sí, estamos continuando con nuestras interacciones sobre el tema y voy a tener una reunión bastante cerca de hoy
para discutir otros pasos y otras posibilidades. A ver, muchas personas dicen, bueno, pero ¿cómo es posible que se tarden tanto en su momento, ¿no? Con la creación de una vacuna contra el COVID-19, un virus que se combate aparentemente solo con el tema de la desinfección de manos y del alcohol. No, hombre, esto no es solo así. De hecho, ha sido bastante rápido el desarrollo científico y tecnológico para el desarrollo de esta vacuna, Sandy. Cuando vemos la historia de las demás pandemias y se han tardado 2, 3 y hasta 6 años y a veces más en poder generar una vacuna contra tales enfermedades. Así es, Julio, porque recordemos que estamos a un año de que se inició esta enfermedad del COVID-19 en Wuhan. Es correcto. Porque fue en diciembre cuando se dieron los primeros reportes de este nuevo virus que todavía no se tenía una certeza de qué se trataba. Llevó un tiempo también para analizar, para evaluar de qué se trataba científicamente. Muchos estuvieron trabajando, varios países también buscando la manera de poder descifrar así, porque existían pues muchas dudas, ¿no? Entonces es todo un proceso científico que se va llevando. Primero, conocer la enfermedad. Es correcto, Sandy. Segundo, ver entonces cómo puede tener mutaciones, cómo puede ir variando, que eso se presentó en los primeros meses también de cuando se ha declarado una pandemia. Y luego, bueno, sabiendo cómo es el comportamiento, tratar de buscar la manera de encontrar una vacuna que pueda ser efectiva y obviamente pasar todos los procesos que exigen para que se pueda probar. Así es, y es que en el mundo encontramos varias cosas interesantes que ahora vamos a analizar, pero veamos estos datos antes de hacer ese análisis tan específico gracias a nuestra producción. Una de las enfermedades que fue más difícil en su momento de controlar, pero que el mundo logró erradicar gracias a la vacunación, entre otras, podemos mencionar muchas, la poliomielitis, Sandy. Existe en algunas partes del mundo un sector, digamos, pequeño de la población que lanza dudas, que tiene temor sobre la vacuna contra el coronavirus. Dichos sectores piensan que la vacunación contra el COVID-19 podría más bien propagar la enfermedad y en algunos casos extremos se basan hasta en teorías conspirativas eugenésicas. En Guatemala, este debate por el momento no parece ser tan marcado, Sandy, y en apariencia la población está más propensa a buscar y a querer la opción de la vacunación. Ahora, aquí hay que decir algunas cuestiones interesantes, es decir, ya hay vacunas que se están utilizando en el mundo. Ahí el embajador británico nos lo decía, ellos están utilizando la vacuna desarrollada por el laboratorio AstraZeneca, que aunque nos quieran donar algunas de esas, tenemos digamos, la limitante del hecho de cómo poder mantenerlos tan fríos. México se convirtió en esta semana en el primer país latinoamericano de empezar un proceso de vacunación masivo con otra casa, en este caso una vacuna desarrollada por Pfizer. Digamos que también los chinos no los vamos a mencionar, aunque tienen su vacuna, pero los rusos tienen ya un tiempo con la Sputnik 4. Lo único que esta vacuna de la Sputnik 4 pues no ha pasado por esos procesos de certificación internacional, pero pues según los rusos funciona. Entonces, la pregunta aquí es, ¿hay que tener temor ante cualquier vacuna? Bueno, sería como lo mismo cuando somos chiquitos, de que tuviésemos temor de que vamos a adquirir cualquier enfermedad para cuando nos vacunan, ¿no? De niños. Recordemos que el miedo también en parte es comprensible porque es algo totalmente nuevo. Porque se ha dado también mucha desinformación, te diría, Julio, sí, en el sentido con que ha salido, pues, información que se comparte de boca en boca donde dice, no, yo no sé si me voy a vacunar porque dicen que la vacuna va a dar infertilidad, porque dicen que la vacuna va a provocar tal situación, porque dicen, y realmente tenemos que estarnos empapados de la información que sea oficial, así es, que venga de los entes correspondientes que ya han tenido el análisis, la evaluación, el proceso científico, el aval. Y de esta manera también nosotros mantenernos informados. No nos dejemos llevar solo porque dicen y dicen y dicen, no. No, porque dicen cualquier cosa, ¿no? Exactamente. Sí. Y creo que de ahí es donde viene esa generación de miedo. No, y fíjate, en los casos más extremos, ya nos estamos yendo también a extremos terribles, donde se habla del tema de conspiraciones y de eugenesia. La eugenesia son como métodos de control poblacional, es decir, el exterminio de ciertos estratos de la población. Esto hace todavía acrecentar el miedo. ¿Me permites presentar otros datos? Y escuche usted esto, por favor, ahí los tiene en pantalla. A ver,
cuando se genera una vacuna nueva, Sandy, anteriormente, fíjense, se utilizaba un método que consistía en inocular, es decir, inyectar al ser humano una dosis pequeña, débil e inocua del virus para crear anticuerpos de manera natural. Sin embargo, los avances científicos del siglo XXI permitieron que la vacuna contra el COVID-19 utilice en algunos casos la nanotecnología, que son pequeños componentes microscópicos al simple ojo que van y atacan directamente al virus para destruirlo. Otras tecnologías utilizadas en las vacunas contra el COVID-19 consisten en inocular el ARN, es el ácido ribonucleico del virus, para crear anticuerpos y destrozarlo de esa manera. En concreto, parece ser que los avances tecnológicos en nuestra era hacen que la vacuna contra el coronavirus o contra cualquier otra enfermedad se hayan desarrollado de una manera veloz, pero por sobre todo segura, Sandy. Así es. Entonces, por eso es importante que nos informemos. Puede existir, algunos indican, bueno, ya viene la vacuna, nos vamos a vacunar, pero también se puede dar el rechazo, Julio. Y claro, creo que ahí también es un poco de riesgo porque, pues, si no tienes este tipo de protección, al final puedes contagiarte, porque no es que con la vacuna ya el virus se terminó para siempre, no, vamos a tener que seguir teniendo un control, no sé si anual, ya estarán dándose toda esa información, en nuestro caso por el Ministerio de Salud Pública de Guatemala, quienes tendrán que también llevar un proceso de información, Julio. Yo creo que es oportuno para de esta forma poder quitar toda duda que existe en la población, para que exista también esa confianza de acceder a la vacunación, ¿no? Es correcto. Mire, ya finalizando este tema, una de las vacunas que últimamente más años ha llevado, más de 15 años en el desarrollo, la vacuna del virus contra la influenza. Y sin embargo, no significa que la influenza esté matando gente, o al menos no de una manera a una pandemia, o que la vacuna haya venido a acelerar eso. Lo mismo pasará con la vacuna del COVID-19. Vamos a la pausa. Así es, regresamos con otras noticias. Por favor, usted acompáñenos. No cambie, nosotros somos A la Medida. Regresamos con más información aquí en A la Medida. Las autoridades del Ministerio de Desarrollo Social iniciaron con la entrega de raciones de alimentos a las familias afectadas por el COVID-19 en Villanueva. Más de 114,000 raciones de 150 libras de alimentos para las familias afectadas por la pandemia del COVID-19 en Villanueva son entregadas por las autoridades del Ministerio de Desarrollo Social. Los grupos priorizados son madres solteras, adultos mayores y personas de escasos recursos. Las raciones contienen harina mixtamalizada, aceite, azúcar, maíz, sal, es decir, productos de primera necesidad. Para elaborar estos contenidos tuvimos el apoyo de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional, que nos dijo cuáles deberían ser los productos y en qué cantidades para que una familia de 5 miembros promedio, que es lo que establece el Instituto Nacional de Estadística, pudiera alimentarse durante un mes. Es decir, es una dotación de alimentos considerable porque lleva productos de primera necesidad y contribuye a que una familia pueda alimentarse durante todo un mes, combatiendo con esto y ayudando al combate a la desnutrición. Que los programas en el marco de COVID-19, como el programa de dotación de alimentos, Bono Familia, el programa La Economía Popular, entre otros, se ejecuten de manera transparente, utilizando tecnología de punta, que la lista de beneficiarios sea o emane precisamente de autoridades locales y de sociedad civil para que tenga legitimidad. Y esto lo que permite es hablar ya de que Guatemala cuenta con programas sociales de segunda generación. Autoridades de la Municipalidad de Villanueva colaboran con la entrega de las raciones de comida. Mientras tanto, el ministro de Desarrollo Social indicó que esperan entregar 595,000 raciones de alimentos en varios puntos del país. ¿Sabe usted que más de 500,000 turistas han ingresado a nuestro país desde la apertura del Aeropuerto Internacional La Aurora? Eso sí, hoy el Instituto Guatemalteco de Turismo hizo recomendaciones sobre qué lugares visitar y cómo prevenir definitivamente el contagio del COVID-19 aquí en Guatemala. Vea la información.
Desde el 18 de septiembre del presente año a la fecha, Guatemala ha recibido 500,000 de visitantes, la mayoría de ellos guatemaltecos residentes en el extranjero, por lo que el INGUAT ve positiva las cifras para la contribución a la reactivación económica. 546.082 visitantes extranjeros, en su mayoría son guatemaltecos residentes en los Estados Unidos que vienen a visitar a familiares y amigos. Ha habido un incremento en la visitación y esperamos, como les digo, tener el dato ya final a 30 de noviembre, la próxima semana, porque el turismo nacional lo hacemos trimestralmente. Entonces, ahorita, por lo que hemos tenido información de las delegaciones departamentales, de las municipalidades que nos están apoyando, son los lugares que les mencioné, son los que han tenido un mayor impacto en la visitación a partir del mes de septiembre del 2020. Playa de la Costa Sur, Quetzaltenango, Zacatepeques, especialmente Antigua. Esperamos empezar una reactivación ya en Izabal. Las Verapaces va a tomar un poquito más de tiempo. Volcanes están siendo bastante visitados por el turista nacional, así que esos son los lugares que hemos detectado que han tenido una mayor visitación en este momento. Huehuetenango también ha tenido visitación según las estadísticas que tenemos de la Delegación Departamental del Suroccidente. Sin embargo, el Instituto Guatemalteco de Turismo hace un llamado a los visitantes para ir a lugares amplios y abiertos. Esto para reducir el riesgo de contagiarse de COVID-19. La invitación a que visiten es a que se haga esta visitación a lugares abiertos, áreas naturales, volcanes que están abiertos para la visitación, el Cerro El Baúl, por ejemplo, en Quetzaltenango, la Laguna Chicabac. Entonces, que mantengamos ese turismo para ayudar a que la economía del sector se reactive y se transforme, pero que lo hagamos también de una manera responsable, cuidándonos nosotros y cuidando a nuestras familias y amigos. El Ministerio Público presentó un nuevo caso de corrupción ocurrido entre el 2012 y el 2015. Aquí se da a conocer sobre la existencia de una estructura criminal conformada por exfuncionarios públicos y empresarios. El Ministerio Público dio a conocer la investigación denominada Mecanismo de Corrupción en el Ministerio de Energía y Minas, estructura conformada por al menos 15 personas, entre funcionarios públicos de la administración del expresidente Otto Pérez Molina, empresarios nacionales e internacionales y colaboradores. La investigación del Ministerio Público señaló que por el cobro de las comisiones y sobornos recibidos por los contratos y resoluciones administrativas de la cartera de Energía y Minas, se recibieron por lo menos 75.700.811 quetzales y $477.000. Dinero que posteriormente, según el Ministerio Público, fue utilizado para adquirir una mansión en Roatán, Honduras, una embarcación marítima valorada en más de 1.5 millones de quetzales, una oficina y un apartamento en la zona 10, una residencia en carretera El Salvador, la compra de obras de arte en México y Guatemala. El Ministerio Público también confirmó que parte del dinero fue utilizado para pagar equipo de televisión y la compra de relojes, brazaletes y joyas por un monto de 1.198.824 quetzales. Finalmente, el Ministerio Público informó los siguientes resultados: 17 allanamientos, 5 detenciones efectuadas, una citación, 7 solicitudes de difusión roja de ciudadanos de nacionalidad hondureña, mexicana, ecuatoriana y colombiana, una persona pendiente de extradición y una persona pendiente de captura. Yo creo, Sandy, que es un momento muy oportuno, fuera de despedirnos, el recomendarles a nuestros televidentes que se queden este fin de semana atentos a la programación de TN23 y el domingo a las 19 horas, por supuesto, Apuntes del Mundo con Andrés Estrada. Así es, le invitamos a seguirse informando en TN23. De momento nosotros nos despedimos y lo esperamos en punto de las 9 de la noche el próximo lunes. Chao.